A bailar. Como muy bien decía Camila, pues agradecerles y bueno, pues agradecer a la Furia. Entonces estamos pues con esta novedad que ella ya ha mencionado. Resultado de las 4 sesiones de este 18º seminario militante que tuvimos pues para finales de 2022 en la REA. De hecho, las grabaciones del seminario están, de una parte de las intervenciones están subidas en las redes. Pues si quieren consultar como ya en formato audiovisual algunos de estos materiales, igual pues intentamos como hacer una versión corregida y ampliada de esta cuestión. Como muy bien decía ya Camila, la idea era pues presentar una reflexión a propósito de una serie de aniversarios como redondos que nos cuadraban mucho en las conmemoraciones. Y bueno, nos permitían pensar un poco esto de la historia mundial global del anarquismo. El primer aniversario era los 150 años del Congreso de Saint-Nimer, donde se constituía la Internacional Federalista, la sección federalista de la Asociación Internacional de Trabajadores, allá en 1872 en Suiza. Y los 100 años, el centenario, pues del Congreso de Berlín, de la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores, la IT, ya sindicalista libertaria, revolucionaria. Entonces, como jugando con ese doble aniversario y trabajando el tema de pues historia global del anarquismo, pues decidimos cómo hacer esta aproximación, ¿no? Como todas estas aproximaciones históricas, pues seguramente esta es una versión pues muy resumida y siempre faltan elementos, ¿no? De ahí uno no deduce que no debería intentar hacer investigación histórica o que solo tenemos versiones y no tenemos capacidad de conocer el pasado, sino que pues intentamos a partir de reconocer nuestras limitaciones, pues explorar, ¿no? Y explorar regiones, experiencias pues menos conocidas. En cuanto a esta dinámica de los seminarios militantes, ya lo mencionaba Camila, pues vienen desde 2010. Hemos realizado pues varios de estos escenarios y como que hemos intentado ir incorporando pues esta cuestión de la escritura, la documentación audiovisual como una producción pública. Digamos, nosotros organizamos el seminario, no quiere decir que no pueda haber personas externas que puedan intervenir, pero digamos, nosotras organizamos y nosotras producimos como el contenido alrededor de él. Nos parece como importante como estos espacios así más permanentes pues de formación pues política y teórica, ¿no? El primero fue Comunismo Libertario en 2010 en la Universidad Nacional. Luego hicimos uno de Anarquismo en América Latina y Anarquismo en Colombia en 2011. Continuamos con uno que se llama Anarquismo y Revolución y Historia del Anarquismo Social Organizado, ese último en la Universidad Pedagógica. Luego, desde una instancia que era muy fugaz, que fue el Centro de Investigación Acción Libertaria del CIAL, hicimos 3 seminarios simultáneos: Anarquismo, Educación y Pedagogía en la Pedagógica, Anarquismo en el Cono Sur en la Nacional y Anarquismo y Nuevos Movimientos Sociales en un centro social de corta vida que hubo aquí en la 45, Arlequín. Luego tuvimos una pausa y organizamos uno de 200 años de Bakunin en el Rincón Cultural de Caracol. Luego volvimos a las universidades. Anarquismo hoy fue en la Nacional, Anarquismo en España, a propósito también de los aniversarios, en 2016. Revolución Rusa y Anarquismo en 2017. Y hicimos uno de Anarquismo y Movimientos Sociales de 1968. En un centro cultural también de Teusaquillo. Luego continuamos con Anarquismo y Rebeliones Populares en América Latina, Pensamiento Anarquista Latinoamericano, que lo hicimos durante la pandemia, que fue un escenario virtual, y Anarquismo y Socialismo Burocrático, que también fue virtual. Han sido como las diferentes ediciones que hemos realizado. Ya desde
anarquismo en España tenemos audios, desde Revolución Rusa y anarquismo tenemos video y buena parte de ese contenido pues obviamente está para la libre consulta y discusión pues en nuestras redes sociales. Pues como decía Camila, pues intentamos recoger una propuesta teórica que desde las últimas décadas como que se ha examinado una visión válida, valiosa, pero pues que se quedó un poquito corta de la historia del anarquismo a nivel mundial, como que la versión clásica hasta 1970-1980 pues tenía unas limitaciones geográficas y demás. Entonces estas nuevas versiones, por ejemplo, investigadores como Walt Smith, sudafricanos, luego también Felipe de Correa, brasilero, como que han intentado una periodización de este fenómeno, pues sí, sociopolítico, etcétera, y lo organizamos como en 5 ondas. Como les decía, fueron 4 sesiones. En una sesión juntamos dos e incluso hablamos algunos esbozos pues de la actualidad. Iniciamos pues con esta presentación como un poquito teórica, por ejemplo, debatiendo por qué 1868 y no la prehistoria y no todas las sociedades indígenas, sino todas las expresiones comunitarias. Es como la idea de un anarquismo que tiene herencias de muchas tradiciones sociales y políticas, tiene que aprender de herencias muy anteriores a él mismo, pero pues desde una posición de humildad intelectual, de disposición a escuchar a otros, a otras, y bueno, reconociendo que el anarquismo no es el espíritu del tiempo, sino es una corriente sociopolítica que tiene una vida más corta de lo que a veces se plantea y que pues se asocia con que la gente pues se reivindica públicamente anarquista, empieza a plantear que existen unos elementos de programa, como unos elementos de ideas, de acciones, y bueno, eso es como lo esencial, ¿no? No necesitamos que todo rebelde medieval sea anarquista para legitimarnos, sino más bien como desde una tradición mucho más reciente, pues podemos aprender de esa rebeldía medieval, de las tradiciones comunitarias indígenas, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esta no es una historia de todas las prácticas de autoorganización comunitaria, ni mucho menos, sino como un intento de síntesis del anarquismo como corriente. Bueno, arrancábamos con una primera onda que fijábamos entre 1868, todo lo de la experiencia de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, ya las obras maduras de Bakunin, y 1894 como cierta crisis. Aquí exploramos pues el desarrollo en Europa occidental, por supuesto, Francia, Suiza, España, Italia. Ya empezamos a explorar algunas cosas menos conocidas pues de Inglaterra, de Estados Unidos, ya empieza a aparecer, digámoslo, Suramérica, en Uruguay, en Argentina, Cuba. Y bueno, aquí tenemos algunos elementos que tienen que ver pues, sí, con la génesis del 1 de Mayo, experiencias como la Comuna de París. Hacemos un balance también de varias experiencias pues, de Europa del Sur, España y Italia, algo con lo que tiene que ver con el surgimiento de las tácticas del terrorismo político. Bueno. Luego vamos a una segunda ola de 1895 a 1923, desde la intervención de los anarquistas en las bolsas de trabajo en Francia hasta como el fin de cierta ola revolucionaria. Y ahí exploramos de nuevo pues Francia, pero también exploramos Cuba, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España, y aquí entonces empieza a haber un registro de organizaciones específicas anarquistas, de sindicatos y otras organizaciones sociales de influencia libertaria, de periódicos, de líderes y lideresas, de algunos contextos sociopolíticos. Empezamos aquí a recoger experiencias educativas, de organización femenina y feminista, de iniciativas culturales, etcétera. Pasamos por Inglaterra, vamos hacia las experiencias de las comunas de Macedonia, que son muy interesantes, en general desconocidas.
Hablamos luego pues del sindicalismo libertario, ya de la matriz de la FORA y su desarrollo en toda Sudamérica, o de la matriz de la Industrial Workers of the World, los trabajadores industriales del mundo en Estados Unidos y Canadá, pero también en muchos países sajones, también incluso países latinos, bueno, Chile, México, Cuba, entre otros. Ahí empezamos también a revisar pues algunos congresos, que el Congreso Internacional de Ámsterdam, movimientos en Argentina, Japón, volvemos Chile, Alemania, menos conocido, y luego exploramos como diferentes, como grandes olas revolucionarias, quizás la de 1910-1911, China, México, ahí rescatando la participación anarquista en estos temas, bueno, todo el debate alrededor de la Primera Guerra Mundial, y luego ya en la posguerra, cerrando la Primera Guerra, pues la ola revolucionaria del 17, la intervención en Rusia, pero también, digamos, toda esa ola de influencia de la Revolución Rusa, bueno, Ucrania, Brasil, Italia, Alemania, Portugal, de nuevo Argentina, Chile, China, donde hay unas intervenciones interesantes y demás. Es como también reconstruimos pues parte de la historia de los movimientos populares, de las rebeliones, de las revoluciones y cómo también las anarquistas han intervenido pues en estas coyunturas, puede que con una influencia muy importante o puede que de forma muy dispersa y demás, vamos reseñando esas cuestiones. De nuevo, pues hacemos de alguna manera, esta es una mirada quizás muy atenta a América Latina, y bueno, intentamos también estar pendientes de expresiones pues en Asia, en África, Oceanía, sin pues desdeñar pues, de la importancia que puede tener Europa Occidental o Estados Unidos para la corriente, ¿no? Y bueno, hacemos como balances, por ejemplo, de las diferentes estrategias y modelos políticos, entonces eh, estrategias que intervienen en una sola fuerza sindical anarcosindicalista, estrategias que intervienen en dos, la presencia ya por ejemplo de organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas. Bueno, y cerramos ese apartado pues un poco con la crisis de finales de los 10, vamos a Ecuador, Cuba, de nuevo hablamos un poco del Congreso del 23 en Alemania, Perú, y vamos también pues haciendo como un comentario sobre, digamos, cómo el anarquismo tiene auges, tiene crisis, es un movimiento político real y como los otros movimientos políticos pues tiene momentos de cambio, tiene momentos de continuidad, crisis internas, ¿sí? Historizar el anarquismo, volverlo a la historia, volverlo de nuevo un movimiento corporal. Vamos luego a las revoluciones anticoloniales. Perdón, disculpen. Ahí vamos a la tercera onda, las luchas y resistencias, que vamos del 24 al 49, el 24 que es como una época de cierta reactivación de luchas importantes. Entonces, bueno, un pequeño balance del periodo. Vamos a Argelia, empezamos a hacer exploración un poquito de África, que algo habíamos mencionado, por ejemplo, también con la experiencia sindicalista revolucionaria. Se reseñan elementos, por ejemplo, de Colombia. Vamos de nuevo a Francia, Bolivia, que resulta pues muy interesante, Japón. Rastreamos, por supuesto, la experiencia española. Volvemos a China, Colombia, Argentina y la experiencia de la Asociación Continental Americana de Trabajadores, y los debates también y las discusiones y las embarradas y las cagadas que puede tener la corriente. Entonces en Argentina en los debates sectarios entre antorchistas y protestistas, en España los debates sectarios entre posibilistas y faístas, no es digamos solo una historia heroica, aunque quiere resaltar el heroísmo, por supuesto que sí, pero pues también es los problemas, las malas prácticas que también puede tener nuestra corriente, ¿no? Bueno, pasamos a las revoluciones anticoloniales, como prestando mucha atención a
a experiencias menos conocidas que en las últimas décadas como que se ha intentado visibilizar, como la de los coreanos exiliados en Manchuria, en China, eh, la experiencia búlgara, ya en Europa Oriental, y bueno, luego como procesos de reorganización libertaria a partir de los 30 de nuevo en América Latina, en Argentina, en Chile, de nuevo también en España, en medio del inicio de la Segunda República, Estados Unidos, Argentina de nuevo, etcétera, ¿no? Y como, digamos, hay experiencias y algunas pues logran objetivos, otras son reprimidas, fracasan, ¿sí? Hay como balances en cuanto a esa cuestión, ¿no? Eh, Abordamos por supuesto lo que llamamos la corta ola revolucionaria de 1936, pues con epicentro por supuesto en España, pues se reconstruyen varios aspectos de la revolución, las principales organizaciones, pero también experiencias pues, de gestión obrera y popular de la economía, de la cultura, etcétera. Pero también, por ejemplo, la participación de las anarquistas en ese mismo periodo de crisis y movilización del 36 en Francia, en Argentina, en Venezuela. Vamos luego como a la guerra, reconstruimos un poquito los debates anarquistas sobre la Segunda Guerra Mundial, muy brevemente. Pasamos a México, a Cuba, Francia, de nuevo los intentos de congresos anarquistas, las experiencias en Italia, volvemos a Bolivia, en Argentina de nuevo, Japón, los debates que tienen, por ejemplo, en Europa Occidental, en Francia y en Italia, sobre cómo reconstruir la influencia social del anarquismo, volvemos al norte de África, en Argelia, eh, los debates que llevan al Congreso Anarquista del 49, etcétera. Pasamos a una cuarta onda que fijamos entre el 50 y ya el 89, pues una breve descripción, de nuevo como este barrido por varios países, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Francia y los debates al interior de la Federación Anarquista Francófona, bueno, en esa época francesa, o la Federación Comunista Libertaria, los debates en el Uruguay, las diferentes posiciones, por ejemplo, con respecto a los regímenes políticos, ¿no? No un anarquismo aislado de su contexto, sino un anarquismo que en diferentes contextos interviene de diferentes formas, ¿no? Entonces puede tener intervenciones acertadas o ser desacertadas, por ejemplo, todo el debate sobre la intervención de los anarquistas tras el golpe militar contra Perón en Argentina. Bueno, de nuevo volvemos al cono sur, Uruguay, mencionamos Suecia, Francia, México, el Reino Unido, Cuba, la discreta pero importante participación anarquista en la Revolución del 59, algo sobre los debates del exilio español, las acciones pues en España, Francia, eh, y bueno, como algunas expresiones organizativas, ¿no? Eh, que los espacios más juveniles estudiantiles, que espacios de mujeres, etcétera. Luego ya pasamos como a las rebeliones mundiales de 1968, hablamos un poco de, bueno, Reino Unido, volvemos a Uruguay con la experiencia pues muy importante de la Federación Anarquista Uruguaya, reconstruimos el 68 y más allá de reivindicarlo, pues también nos preguntamos cuál es la influencia anarquista concreta, cómo pues se dan las diferentes intervenciones en Italia, Australia, ya pues explorando también Oceanía, Francia y algunos debates organizativos, luego como las luchas populares en el sur de Europa, como el fin de algunas de estas viejas dictaduras en la Europa mediterránea, Portugal con la revolución de los claveles, en Argentina todo el proceso que lleva a resistencia libertaria, Francia, bueno, debates organizativos, España con la transición, de nuevo los debates del Cono Sur, Argentina, Uruguay, las revoluciones como Nicaragua o Irán, que
no tienen una intervención anarquista, pero pues los anarquistas apoyan o apoyan en algunas fases. En España los debates y un balance ahí un poco de los debates, como reconstruir nuestros debates sin negarlos, intentar no hacerlo de una forma sectaria y sí pues mencionar eso, que pues puede haber errores, puede haber malas prácticas políticas, puede haber formas de discusión, de debate, pues de las que tenemos que aprender en sentido positivo y en sentido negativo, ¿no? Entonces todo el proceso de ruptura de CNT en la España del posfranquismo, etcétera. Eh, Experiencias ecologistas en Estados Unidos, etcétera. Ya luego pasamos a los 80, entonces todo este fenómeno pues del autonomismo marxista, con el que pues el anarquismo tiene muchos diálogos, pero pues ellos son súper claros, o bueno, no son muy claros, no es una corriente muy clara, pero digamos, tiene unas matrices ideológicas, ¿no? Tiene pues un marxismo muy marcado, entonces, ¿qué diálogos hay con el anarquismo? Que es anarquista, que no todos los autonomistas pues necesariamente tienen esa sensibilidad. Irlanda, Francia, Reino Unido, España, ya volvemos un poco a Colombia, elementos de Europa del Este. Y luego vamos como una quinta onda, pues desde la caída de la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro y toda esta situación. Bueno, un poco toda esta organización del movimiento sindical libertario en España con diferentes tendencias, una breve mención a las experiencias en Nigeria, de nuevo, bueno, Francia, tenemos la experiencia sudafricana, ya tenemos un pequeño panorama de África, ¿no? De algunas experiencias organizativas. México y la relación, por ejemplo, con el levantamiento neozapatista, con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Venezuela, etcétera. Y bueno, la participación, la vinculación con todo este movimiento alterglobalización, antiglobalización, en Estados Unidos en la cumbre de Seattle, en Chile, en Argentina, en Brasil, todo el debate alrededor del Foro Social Mundial, el surgimiento de otros espacios como el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, todo el debate, por ejemplo, en España y varios otros países que lleva Solidaridad Internacional Libertaria, bueno, algo de Colombia, de nuevo volvemos a referencias de Estados Unidos, Francia, Brasil, algunos foros virtuales. Bueno, luego como ya a nivel de la reorganización desde 2008, entonces experiencias en Colombia, en Grecia, en México, de nuevo España, la brevísima experiencia del movimiento socialista libertario en la primavera egipcia, la participación en los movimientos estudiantiles en Chile, y luego hay una pequeña pregunta, ¿no? Sobre la actualidad, sobre si existe una sexta onda o es una continuidad de la quinta, pues es un interrogante pues todavía abierto, ya como haciendo una historia aún más reciente. Y aquí hay una caracterización, ¿no? Por ejemplo, bueno, del campo anarcosindicalista o sindicalista libertario, como los diferentes sectores, el sector más, quizás más ideológico de la Asociación Internacional de Trabajadores, con una presencia en muchas secciones, aunque más centradas en la propaganda, luego lo que ahora ha venido siendo la Confederación Internacional del Trabajo, la CIT, con el liderazgo pues, de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT a secas, hay una presencia en Europa Occidental, también en el mundo anglo, y bueno, la coordinadora rojinegra liderada por la Confederación General del Trabajo también de España, y bueno, varias expresiones, algunas cosas que les interesan, algunas organizaciones crecer en Asia, otras tienen más contactos en África. Luego el campo de las organizaciones específicas, ya el sintetismo clásico de la Internacional de Federaciones Anarquistas, ya el campo plataformista o especifista, entonces una pequeña reseña pues de las organizaciones sintetistas, de las organizaciones especifistas, experiencias digámoslo atípicas, interesantes, como de sintetismo social, como la Federación Anarquista de Gran Canaria o todo esto
estas organizaciones que llaman del vacunismo principista, como con fuerza en Sudamérica, eh, algunas cuestiones sobre el campo de lo libertario, organizaciones que se declaran socialistas libertarias pero no anarquistas, entonces que en Argentina, en Chile, que la participación de gente de esa sensibilidad en partidos plurales, amplios de izquierda, en España, en Grecia, en Chile, eh, y bueno, todo el autonomismo latinoamericano que tiene que ver con el autonomismo europeo, pero tiene como unas coordenadas propias, donde también hay cierta interés, cierto diálogo con el anarquismo, aunque es bastante claro, pues no es necesariamente una posición anarquista como el autonomismo europeo, ¿no? Entonces, pues los diálogos con experiencias como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, el Frente Popular Darío Santillán en Argentina, etcétera. Incluso se habla un poco de expresiones pues ya más de sensibilidad insurreccionalista, como estas expresiones de la Federación Anarquista Informal, de la liberación animal o de liberación de la tierra. Y se cierra con una cosa breve de movimientos sociales, por supuesto todo esto que ya mencionábamos del campo anarcosindicalista, pero también intervenciones en sindicatos eh, más plurales como el SUT en Francia o varias comisiones de base en Italia o en sindicatos unitarios en Uruguay o nuevos sindicatos de industria en Estados Unidos, etcétera. Algunas pocas cosas de movimiento campesino, lo que más hay como de retorno de gente rural al campo, de experiencias más comunitarias por ese lado, pero también de algunas pequeñas experiencias en Brasil, incluso en Colombia, en lo campesino. También pues estas relaciones interesantes con el movimiento indígena, el que es tan importante aprender, con el que es importante dialogar, que es importante pues conocer en sus especificidades, pero pues que tiene una riqueza muy importante. Y bueno, en México, en Estados Unidos, en Colombia y bueno, también por ejemplo en Chile, Argentina, ¿no? Y cómo pues se tejen esas relaciones. Experiencias de movimientos barriales en España, en Chile, en Argentina, movimientos por ejemplo como Pase Libre en Brasil, que tuvieron cierta participación anarquista, movimientos estudiantiles en Canadá, Grecia, España, Francia, Argentina, Colombia, unas presencias más dispersas. Luego ya también en el feminismo y el movimiento de mujeres, organizaciones más eclécticas en Bolivia o participación en campañas por ciertos derechos como el derecho al aborto en Irlanda, o bueno, en ciertos movimientos sociales. Luego también algo de ciencias sexuales y de género breve, de ambientalismo, de pedagogía, del mundo editorial y demás. Entonces, quedan por fuera muchos aspectos, quedan por fuera más cosas, por supuesto, pero pues nosotros creíamos que valía la pena pues intentar hacer una síntesis de algunos elementos, este trabajo pues de ampliar un poquito la mirada a algunos países de África, a algunos países de Asia, bueno, por supuesto a América Latina, elementos de Oceanía, no solo la Europa Occidental, sino pues Europa del Sur, Europa Oriental, y cómo hacerlo como en ese largo aliento, ¿no? Como en esa visión un poquito más general sobre pues, el fenómeno. Entonces, pues nada, invitarlas a adquirir la cartilla, vale 16.000 pesos. De nuevo, recordarles que los materiales de video están disponibles pues, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, si quieren verlo por ese formato. Y bueno, pues ojalá sea eso, un abrebocas para pues nuevos trabajos, nuevas investigaciones. Eh, Ahí insistimos como unas viejas reconstrucciones que tienen mucha validez y que tienen muchos elementos positivos, varios clásicos que tenemos hoy en la feria y que vale la pena comprar y leer, pero a esos clásicos hay que meterles la Revolución Coreana, la experiencia uruguaya, hay que meterles los debates de Sudáfrica y Egipto, ¿sí? Hay que darle una nueva diversidad porque el movimiento mismo pues la ha tenido, ¿no?
era como también pues ese como el interés de la cartilla, como sintetizar, articular como algunas de estas investigaciones a veces que están un poquito desparramadas, un poco dispersas y que es importante pues juntar, ¿no? Y bueno, en esto, en un material que encuentran pues fotografías, ilustraciones, creemos que pues es ameno y pues tenemos por supuesto niños y niñas de las escuelas racionalistas de España, tenemos manifestaciones obreras pues en Argentina, fotografías de revolucionarios magonistas en México, magonistas en Ucrania, fotografías de protestas obreras en Ecuador, de congresos obreros en Bolivia, obreros y artesanales, pero obreros en gran parte, en Corea, movilizaciones de trabajadoras, sobre todo mujeres, anarquistas en Chile, del exilio español, etcétera, ¿no? Como una diversidad gráfica que puede ser interesante ir percibiendo. Hay, por supuesto, fotos muy clásicas, imágenes muy clásicas, pero pues también algunas como más eh, menos conocidas que creemos de nuevo, pues es importante poner a dialogar. Esa era como la presentación de la cartilla y pues ya abriríamos pues paso pues para comentarios, intervenciones, preguntas, pues que les susciten espacio. Sería eso.